Segundo mandamiento de la ley de Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras, Éxodo capítulo 20. Y vamos a tratar este mandamiento hoy con nuestro catecismo. Recordemos que el catecismo nos ayuda a entender la palabra del Señor. El catecismo nunca será un reemplazo de la palabra. El catecismo es simplemente un documento que nos ayuda a comprender lo que la palabra enseña. La pregunta 54 del catecismo versa: ¿cuál es el segundo mandamiento? Y la va a responder precisamente con lo que nosotros tenemos en las copias de las Escrituras, pero leámoslo directamente de la palabra del Señor. Éxodo 20, versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener todo el prefacio. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Prefacio. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora el que vamos a tratar hoy, segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese sería entonces el segundo mandamiento. Como modo de introducción de todo lo que vamos a ver hoy, por recordar, cada mandamiento, recuerden, tiene elementos positivos y elementos negativos. Por lo general, todos los mandamientos están expresados de forma negativa. No matarás, no robarás, no tendrás dioses, no. Pero eso no significa que eso es todo del mandamiento. Simplemente nos está diciendo que no hay algo que no podemos hacer, sino que hay un aspecto positivo. Hay algo que debemos hacer. No solamente algo que no hacemos, sino algo que tenemos que hacer. Un aspecto negativo, un aspecto positivo. ¿Y por qué eso? Como lo tengo ahí en el segundo punto. Porque los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral, pero no la ley moral misma. O sea, todo lo que Dios quiere moral de nosotros no son esas letras explícitas. No, esas letras resumen toda la grandeza de la ley moral de Dios. Como siempre, podemos dar ejemplos rapiditos. Los 10 mandamientos no nos mandan a obedecer a las autoridades. Obedezca al presidente, obedezca al policía. La letra no nos los manda. Pero el espíritu, la ley moral, que está resumida en el quinto mandamiento, entonces no se explica que debemos honrar a padre y madre, pero eso implicaría toda la moralidad de, por ejemplo, las autoridades. Puesto que los papás son autoridad, entonces todo lo que sea obediencia a autoridad entraría en ese mandamiento. Y en tercer punto, y esto ya más por la dinámica que nosotros manejamos, recuerden que en cada pregunta hacíamos siempre la T de teología por un punto por pregunta, la E de experiencia por pregunta y la O de oración por pregunta. Pero aquí con los mandamientos la dinámica cambió un poco porque el mismo catecismo, cada pregunta nos va a hacer toda la explicación. O sea, yo tengo el trabajo hecho, nada más toca simplemente precisar un poquitico lo que William Collins y todos los que nos suscribimos a este catecismo nos hicieron. Entonces vamos a empezar a ver la explicación, que es la siguiente pregunta. ¿Qué se demanda en el segundo mandamiento? Noten que se empieza enseguida con lo positivo. Noten, él no va con lo que se prohíbe. Bueno, eso es el no. Pero ¿qué se demanda? Vamos con lo positivo. Entendamos que el mandamiento implica más. Respuesta. El segundo mandamiento demanda recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Precisemos esto. El segundo mandamiento se trata acerca de los medios de la adoración. ¿Quién recuerda de qué se trataba el primer mandamiento? Este se trata de los medios, el tercero del modo, el cuarto del día
¿Quién recuerda qué les decía yo que se trataba el primero? ¿De qué? Del objeto de la adoración. Entonces el primer mandamiento nos dice, hay un Dios que debemos adorar. Ok, y entendimos que eso implicaba que no tener otros dioses implica que yo tengo solo a Dios y a Dios debo adorar. Y yo puedo pensar, ok, voy a adorar a Dios con esto que me gusta, voy a adorar a Dios con esta cuestión que me parece bien interesante y empezar a imaginarme cómo adorarlo. No tengo otro Dios, solo a Él, lo voy a adorar solo a Él, no voy a adorar a otro falso Dios, solo a Él, pero entonces empiezo a poner mis propios medios. El segundo mandamiento entonces nos dice, ok, tú me vas a adorar a mí, pero me vas a adorar con estos medios. Yo soy el que dice cómo quiero ser adorado, cuáles son los medios para adorarme. Expresado de manera negativa sería no de las imágenes, positivamente implicaría que todo lo que Dios pide de cómo debe ser adorado, entonces nosotros lo tenemos que recibir, guardar, poner en práctica. Punto número 2. Este mandamiento nos enseña lo que en teología reformada se conoce como el principio regulador de la adoración, por las siglas PRA. Es decir, que debemos adorar a Dios solamente como Él manda. Ojo el énfasis, ojo el énfasis. No dice el texto, no dice mi respuesta, adorar a Dios como manda. No, pues nadie va a discutir que si Dios manda hacer algo hay que hacerlo. Nadie va a discutir que si Dios prohíbe hacer algo, no hay que hacerlo. Eso, cristianismo básico. La discusión está en solamente como Dios manda, ¿sí o no? Entonces las iglesias que no son de reformadas dirían que después que Dios no lo haya prohibido, se puede hacer. Si Dios no lo prohibió, se puede hacer. Ejemplo, Dios no prohibió que lo adoráramos en el culto de manera especial, por tomar ese contexto. Dios no prohibió hacer un felicitar cumpleaños en el culto. No está prohibido. Dios no prohibió hacer danza en el culto. No está prohibido. Y así una serie de cosas. Entonces lo podemos hacer porque no está prohibido. Diríamos no. Solamente lo que Dios manda. Solo lo que, miren cómo está expresado en la respuesta, todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Solamente lo que Él haya prescrito, lo que Él haya detallado en las Escrituras. Vamos a ver si esto tiene razón. Vamos a unos versículos de prueba. Levítico 10. Vayan en sus Biblias a Levítico 10. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Yo lo voy a leer a favor de ustedes. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado. Ahí está la clave, ojo. No dice un fuego extraño que Dios les prohibió. Dice un fuego extraño que Dios nunca les había mandado. Ahí está, deben adorarme. Ok, vamos a adorar a Dios con incienso, pero ¿qué tal este incienso bien chévere que encontramos y huele como rico? Utilicemos este medio. Dios no lo mandó. Como Dios no lo mandó, ¿qué pensó Dios? Muchachos, tranquilos, lo importante es el corazón. Después que ustedes sean sinceros, no importa que me adoren como yo no mando. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Así se toma Dios en serio, tan en serio su adoración, que a estos hombres los fulminó inmediatamente porque hicieron algo que Él no mandó. No que Él lo prohibió, Él no lo mandó. Entonces por eso el principio regulador versa solo lo que Dios manda. Voy a los otros versículos, los
los que tenemos aquí en pantalla, Mateo 28, 19. Vamos a la famosa Gran Comisión. Mateo 28, 19. Voy a pedirle favor al pastor Andrés si puedes leer duro el versículo 19 y el versículo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muy bien, ahí nosotros tenemos adoración regulada por Dios. Dios manda a ser discípulos. Dios manda que esos deben ser bautizados. Y Él manda, enséñele las cosas que yo he mandado. Esta semana precisamente estuve escuchando una clase y decía el profesor que la gran comisión realmente debería ser entendida la gran omisión. Porque muchos están, vamos a ser discípulos, ya creyeron. Vamos a ganar, vamos a cumplir la gran comisión, ya creyeron. Pero entonces ni los bautizan, ni los unen a una iglesia, ni les enseñan todas las cosas que Él ha mandado. Esa es la gran comisión. Bautícelos, se unen a una iglesia, enséñale todo lo que yo he mandado. Y Dios mandó ser adorado, cómo quiere ser adorado, cómo vivir, etcétera, etcétera. La gran comisión enseña lo que mandé, no lo que hacen otros dioses, lo que la imaginación, no, lo que yo mandé. Y voy a leer a favor de ustedes Deuteronomio 34, 46, yo lo leo por aquí rápidamente. Y les dijo, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, las cuales mandaréis a vuestros hijos para que cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. ¿Notan, hermanos? Estoy siendo claro el énfasis en lo que yo mando. Dios quiere ser adorado con lo que Él manda. Pónganle ganas a mi palabra. No le pongan ganas a las modas contemporáneas. No le pongan ganas a las iglesias que tienen humo y ustedes esfuércense por presentar un buen humo y buenas luces y un buen show. No, pónganle ganas a lo que yo escribí. Haz lo que yo escribí y está bien. Eso nos dice básicamente el Señor. Una precisión, yo me estoy deteniendo, reconozco que en la segunda pregunta no vemos todo esto que estoy tratando, pero dentro de la teología reformada el segundo mandamiento implica todo eso y por eso estoy abriendo aquí esos detalles. El punto número 3, el principio regulador de la adoración se vuelve más estricto en la iglesia, lo que mejor conoceríamos como principio regulador del culto cristiano. Porque hermanos, yo sé, de esta iglesia ya estamos un poquito entrenados en eso. Nosotros sabemos, no, solo lo que Dios manda. Pero pudiera ser que estemos errando en creer que el principio regulador es solo un asunto de la iglesia. No, el principio regulador es un asunto de toda la vida. O sea, yo en mi casa no puedo adorar a Dios sacrificando un cordero. No, porque no estoy en la iglesia y en la iglesia pues no se ha mandado, pero en mi casa yo adoro a Dios sacrificando un cordero. O pues estoy yo en mi casa y pues a mí se me ocurre que es bueno hacerme una cruz y pues me conecto con la cruz para adorar a Dios. O en mi casa yo pues adoro a Dios hablando en lenguas. En la iglesia no, pero en mi casa sí. No, es en toda la vida. En toda la vida solo podemos adorar a Dios como Él manda. Lo que estoy diciendo es que en la iglesia, en el culto, es más riguroso el asunto. Hay que prestar más atención a lo que Dios ha mandado. Y uno de los textos clásicos está ahí, lo tengo en pantalla, vamos a leerlo en pantalla. Primera de Timoteo 3:14. Ojo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, noten, escrito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amados, en este punto, Timoteo ya llevaba por lo menos, unos 15 años de ministerio con Pablo.
15 años con Pablo. Ya Timoteo sabía cómo había que hacer iglesia. Pero Pablo le dice, no, esto te escribo. Timoteo, no le dice, Timoteo, acuérdate lo que nos funcionó. Timoteo, deja guiarte por tu corazón. No, Timoteo, esto que te escribo. Esto, presta la atención a lo escrito. Para que sepas, Timoteo, no sabes. Llevas 15 años de ministerio, Timoteo, no sabes. Tienes que prestar atención a lo que está escrito. Vas a estar, y ahí va el punto, para que sepas cómo debes conducirte. Timoteo, no es en tu casa. Es la casa del Dios viviente. Es la iglesia. Pablo no le dio a Timoteo regulaciones para cómo conducirse en su propia casa, sino para que conducirse en la casa de Dios. Hermanos, esto es ley natural. O sea, nosotros vamos a la casa de otra persona y no llegamos abriendo nevera, comiendo la comida, tirándonos a la cama. No, porque yo como en mi casa puedo hacer eso, pues en tu casa también. ¿Qué nos va a decir la persona? Pues es que esa es tu casa, esta es mi casa. Y en mi casa tienes que pedir permiso para ver si yo te dejo comerte en el mercado o acostarte en la cama, ¿cierto? Eso no lo diría cualquier persona. Entonces lo mismo, estamos en la casa de Dios, hay cosas que pudiéramos hacer en nuestra casa, fuera de la casa de Dios, pero aquí no. Aquí toca preguntarle al dueño de la casa, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué nos dejas hacer? Hay que pedirle permiso. Y Él nos da el permiso y nos lo prescribe todo en su palabra. Muy bien, entonces segundo mandamiento, miren todo lo que implica. Recibir la adoración tal cual como Dios la ha regulado. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 56 del catecismo. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? O sea, ya ahora sí lo negativo, ya no lo positivo, ahora lo negativo. El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Expresado de manera negativa, no podemos adorar a Dios por medio de imágenes ni de ninguna otra forma que Él no lo haya escrito. No solo le debo la adoración como Él manda, sino que si Él no me la mandó, entonces eso está prohibido, y Él prohibió las imágenes o cualquier otro modo. Vamos a detallar esto un poquito más. Punto número 1. Dios no nos dejó ninguna imagen para, entre comillas, ayudarnos en la devoción. Quiero que vayamos a esos textos. Vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en el Horeb de medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de alguna semejanza, figura de varón o hembra, figura de animal o que esté en la tierra, etc. Y sigue ahí en adelante, ahí sigue el texto. Pero el punto está en la primera línea, en el primer versículo. Guarden sus almas, porque ustedes no vieron ninguna figura. Es como si Dios les estuviera diciendo, esto está haciendo apelación al monte del Sinaí. Como si Dios les estuviera diciendo, muchachos, acuérdense, ustedes allá solo escucharon. Y una voz es algo inmaterial, no es figurado, no tiene apariencia. Como solo escucharon, ustedes no pueden adorar algo físico, porque yo no les mostré algo. Ustedes solo escucharon. Y el otro texto, de Éxodo 32, tengo aquí en pantalla, dice, y viendo esto Aarón, o sea que Moisés está allá arriba demorándose en el monte, y la gente le está pidiendo adorar a Dios. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ojo aquí, mañana será fiesta para Baal.
Mañana será fiesta para Dagón. ¿Para quién era la fiesta? Para Dios. No están adorando a un falso Dios, están adorando a Dios. Es una fiesta para Dios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Amados, ellos sabían que Dios los había hecho subir. Vamos a hacerle entonces una fiesta a Dios. Vamos a representar a Dios. Pues no hagamos un corderito porque eso se ve muy manso, ¿no? Dios es fuerte. Hagámosle un becerro que demuestre la fortaleza de Dios. Yo me imagino que ellos pensaron así. Y por eso hicieron un toro. Para adorar a Dios, ojo. Y no están adorando un falso Dios, están adorando a Dios. Una fiesta para Jehová. ¿Y Dios qué dijo? Muchachos, el corazón, no se preocupen. Las buenas intenciones. No, a Dios eso le desagradó, se han corrompido, dijo Dios. Porque eso no lo mandó, eso está prohibido, adorar a Dios por medio de imágenes, para ayudarnos en la devoción. Amados, aquí de manera práctica, si pronto me adelanto en algo que voy a decir adelante, otra vez, esa voz, esta palabra resuenan para nosotros. Sí, no, es que pastor, si yo coloco la crucecita ahí, yo sé, yo no tengo el crucifijo, no, pero la cruz, eso me ayuda. No, mi hermano. No, es que pastor, si pongo una foto así con un cielo y pues no una persona, pero un cielo así, eso me ayuda. No, mi amado. Ninguna voz oíste. Ninguna imagen viste, solo oíste una voz. Pon una voz. Pon una voz ahí. No la puedes poner. Amados, no, el Señor no nos dejó ninguna figura, nada para ayudarnos. No necesitamos algo material. Segundo punto, Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Conocemos el texto. Dios es espíritu. Como Él es espíritu, como Él no es figurado, no es material, entonces la adoración a Él tiene que ser de acuerdo al carácter de Él. Una adoración espiritual. Si Dios fuera carne, entonces tendríamos que adorar a Dios en carne. Pero como Dios es espíritu, la adoración tiene que ser en espíritu. Miren el catolicismo romano, amados. El catolicismo romano tiene una adoración material, o sea, necesitan lo físico para poder adorar, necesitan la catedral construida de una forma, porque todo eso tiene simbología, que eso les dice a ellos, si esto no está, como que no me conecto. No, pues qué chévere hacer un templo, una catedral bonita y etcétera, bien. Pero si eso depende para mi adoración, estoy adorando físicamente. No, y los vitrales con las imágenes para ayudarme. Y el cura con sus vestimentas para ayudarme. Y la cruz y el crucifijo y los santos y bueno, todo ese montón de imágenes es una adoración carnal. Un Dios carnal, no un Dios que es espíritu. Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Me estoy dejando solo con la parte del espíritu. La parte de verdad implicaría como Él mandó, la verdad que Él ha dado. Entonces es espiritual, de acuerdo a su carácter, es verdad, de acuerdo a lo que Él ha dicho. No puede ser, aunque espiritual en el sentido de que no es material, hacerlo basado en mentiras. No. Solamente como Él ha mandado. 3. Este mandamiento está prohibiendo entonces y se peca cuando tergiversamos el carácter de Dios. Ya nos vamos a salir de lo material. Vamos a salirnos ya de lo material. Listo, pastor, yo no tengo una cruz, yo no tengo un crucifijo, yo no tengo nada. Pero cuando oras, amado, si el Dios al que tú le estás orando, en tu mente, no la imagen, sino en tu concepción, como tú lo entiendes, no es el Dios de la Escritura, ese es otro Dios. Estás tergiversando el carácter de Dios. Si tú piensas que Dios es solo amor,
y Dios no puede mandar al infierno porque Él es solo amor, etcétera, tú has tergiversado la justicia de Dios. Y eso sería una transgresión del carácter de Dios. Eso sería pecar contra el segundo mandamiento. Punto número 4. Se peca cuando adoramos a Dios por los medios incorrectos. Solo por enfatizar un poco más, vamos a ese texto. Vamos a Marcos capítulo 7. Se peca cuando adoramos a Dios por los medios incorrectos. Marcos 7, voy a leer yo, versículo 1. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y viendo a algunos de los discípulos comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, manteniendo la tradición de los ancianos, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que recibieron para guardar, como los lavamientos de las copas, y de los carros, y de los vasos de metal, de los lechos. Vamos a parar ahí un momentico. Noten que no estamos en una adoración en el templo. Estamos en una adoración de la vida diaria. Eso es importante para lo que les decía al inicio del principio regulador de la adoración. No es que a Dios no le gusta que lo adoremos como Él no ha mandado en la iglesia, pero por fuera de la iglesia, pues bueno, a Él no le importa cómo lo adoramos. No, siempre le importa. Repito, en la iglesia es más riguroso, pero siempre le importa. Ellos no están en el templo y están condenando a los discípulos. Bueno, ya este sermón lo predicamos hace poco, básicamente por un tema de cómo están obedeciendo a Dios, adorando a Dios. El punto aquí es eso, es la adoración a Dios, que los discípulos estaban quebrantando según, pero lo que estaban quebrantando era la tradición de los ancianos. Versículo 5. Entonces le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondiendo él les dijo: hipócritas. Jesús no dijo, señores, lo importante es el corazón, no los juzguen. Las intenciones. ¿Qué importa el modo? ¿Qué importa el medio? ¿Qué importa la forma? Las intenciones es lo más importante. No, todo es importante. Todo. Jesús les llamó hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis hermanos, queremos que nuestra adoración sea bien recibida por el Señor. Por tanto, tenemos que asegurarnos de adorarlo como Él quiere, lo que Él ha mandado, pero también con un corazón sincero para Él. Todo el ser. Todo el ser. Los fariseos no les importaba el corazón, solamente estaban pensándole a lo externo. Dios no pensó, muchachos, 50-50, le rescato. No, en vano, era una adoración vana, no servía para nada. Pues nosotros a veces nos consolamos, ¿no? Pensando en algunos errores del pasado. Y uno piensa, no, pero yo fui sincero. Bueno, sí, yo fui sincero. No digo que yo haya sido sincero. El problema es si el Señor solamente quería sinceridad cuando nosotros hacíamos cosas que a Él no le agradaban, que Él no había mandado. Ese es el punto, que ha mandado Él. Por eso es que hay que tomarse esto muy, muy en serio. Y vamos ya con la última pregunta. Ya vimos lo negativo. Ya vimos lo positivo primero. Ya vimos lo negativo. Ahora, como pasa con los primeros 5 mandamientos, se da una pregunta más para explicar esos elementos adicionales que da el mandamiento. En este caso, cuando decía, volvamos a leer, volvamos a Éxodo 20. Vamos otra vez a la Biblia para tenerlo fresco. Éxodo 20, 11, 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté en el
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese sería como quien dice el corazón puro, puro del mandamiento. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que el Señor nos dio razones anexas al mandamiento. El mandamiento puro pudo quedar como pasó con no matarás, no robarás. Puro mandamiento, no se nos dieron razones anexas, pero aquí se nos dan. Entonces, ¿cuáles son esas razones anexas al segundo mandamiento? Las razones anexas al segundo mandamiento son la soberanía de Dios sobre nosotros, 1. Su decreto, su derecho de propiedad sobre nosotros, 2. Y el celo que Él tiene por su propia gloria. No me gusta tanto como quedó. ¿Cuáles son las razones? Mejor lo leería. ¿Qué significa o qué implican esas razones? Entonces, Dios nos da esas razones por 3 cosas. Porque es soberano, porque tiene derecho sobre nosotros y por amor a su propia gloria. ¿Por qué debemos guardar el segundo mandamiento como hasta ahora lo hemos estado discutiendo? Es decir, que implica recibir la adoración a Dios, adorar como Él manda, que prohíbe adorarlo por los medios que Él no le gustan y demás. ¿Por qué hemos de hacer eso? Porque somos bautistas reformados y las iglesias bautistas reformadas hacen eso. No. Porque así siempre lo hicieron los reformados, porque eso dice la confesión, porque eso es lo mejor. No. Porque Dios es soberano, porque Él tiene derecho y porque Él ama su gloria. Por eso es que yo debo obedecer el segundo mandamiento. No es porque el pastor, no es porque la iglesia, no es porque los reformados, es porque Dios dijo eso. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte. Yo soy celoso. Yo visito la maldad de los que no se toman esto en serio hasta tercera y cuarta generación. Y a los que sí se lo toman, les hago misericordia a millares. Esas son las razones que tenemos para ese segundo mandamiento. Vamos entonces a detallarlo un poquitico más. Esas 3 razones. Primera razón. La primera razón nos recuerda que la criatura no puede poner las reglas. Es el principio de el creador es el que tiene la prerrogativa. Amados, tranquilos, las inteligencias artificiales nunca van a dominar el mundo. Si el hombre realmente es el creador de eso, no van a poder dominar el mundo. El creador siempre tiene la autoridad sobre lo que crea. Si yo creo con un muñeco de plastilina y hago una figurita, una personita, esa plastilina no me puede después decir a mí que yo viva para ella y qué es lo que ella quiere y ponerme sujeto a esa plastilina. Yo la creé, si yo quiero yo la destruyo y punto. Si quiero la utilizo de decoración. Yo soy el creador de la plastilinita. Para con los hijos, lo mismo, nosotros los engendramos, nosotros tenemos la autoridad sobre ellos, ellos no tienen la autoridad sobre nosotros, eso es ley natural, eso no es porque somos cristianos, eso está ahí, eso fuimos creados con eso. Entonces, si somos criaturas, Dios es el soberano, Él es el que pone las reglas, a menos que creamos que nosotros somos los soberanos y que nosotros somos los que tenemos derecho a adorar a Dios como a nosotros se nos ocurra. El principio regulador en este sentido viene a ser como un combate de autoridades, de reino. O mi reino o el reino de Dios. O como yo quiero y mando, o como Él quiere y manda. Eso, cuando nosotros vamos a iglesias y vemos adoraciones que Dios no ha mandado, nosotros sabemos quién tiene el reino ahí. Ellos pueden decir que son reformados y que creen en la soberanía de Dios. Con una adoración que Dios no ha mandado, yo digo, ellos no creen en la soberanía de Dios. Ellos son los soberanos en la adoración. Ellos son los que pusieron las reglas, no las que Dios puso. Porque si el soberano es Dios, mi adoración será sencilla, en espíritu y en verdad, como Él lo prescribe. Yo no puedo pasar la línea de Él. Vamos al versículo, Salmo 95. Por ganar un poquito de tiempo lo tengo aquí en pantalla. Salmo 95, 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con salmos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Notan la idea? Él creó todo. Él hizo el mar, Él hizo la tierra, somos sus criaturas. Vamos delante de Él y postrémonos. ¿Por qué? Porque somos reformados. No, porque Él nos creó. Él nos hizo. Él es el que dice cómo hay que adorarlo. La segunda razón nos recuerda que tenemos la obligación de adorarlo. Vuelvo a la respuesta que nos dio el catecismo. Su derecho de propiedad sobre nosotros. Él tiene el derecho de propiedad. Entonces esa segunda razón nos recuerda que, nos recuerda que tenemos la obligación, si le pertenecemos, debemos sí o sí adorarlo. Vamos a Éxodo, bueno, el mismo versículo, la misma ley, el mismo primer mandamiento, lo está conectando aquí. Conectemos el segundo con el primero. Con el prefacio. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando vimos el prefacio, habíamos hablado de que es como si Dios les estuviera diciendo a los israelitas, yo los salvé, yo los rescaté, yo los saqué de allá. Aquí viene mi ley. Por eso, yo los saqué, aquí viene mi ley. Si yo no los saco, por decirlo de cierta forma, no les doy ley. Pero como yo los saqué, me pertenecen, yo los rescaté, aquí viene mi ley. Y el primer mandamiento entonces dice, me adoran a mí, porque me pertenece. Y el segundo, me adoran como yo mando. ¿Por qué? Porque me pertenece. O sea, Él tiene el derecho. Él nos sacó, Él nos pide solo para Él y Él nos manda a cómo tenemos que adorar. Su derecho de propiedad. El otro texto que tenemos ahí, Éxodo 34. Sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y talaréis sus árboles sagrados, porque no te inclinarás ante otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese sería para la tercera razón. Nos recuerda que Dios es celoso de su gloria. Amados, nosotros no podemos adorar a Dios como se nos ocurra, porque Dios es celoso. Noten otra vez el argumento del versículo. No te inclinas, porque yo soy Jehová, cuyo nombre, su carácter es celoso. Escúchenme esto. La persona, el ser más preocupado con la gloria de Dios es Dios mismo. Tú y yo no estamos tan preocupados por la gloria de Dios como Dios mismo está preocupado por su gloria. Uy, pero eso suena como egolatría. Dios es un ególatra. No. Si Dios amara algo más que a Él, entonces eso sería Dios. Y Dios sería un idólatra. Pero como no hay nada más que amar, no hay nada más hermoso, más de valor, más glorioso, pues Dios solamente puede amar su propia gloria. Entonces Dios, como es celoso y Él ama mucho su gloria, está enfocadísimo en su gloria, a Él le preocupa cómo lo adoramos. A Él le preocupa los medios. Él no los deja en el corazón. No, tranquilos. Después que me adoren, ustedes verán qué hacen. Y una adoración que no comunica un Dios glorioso. Y amados, ya que todavía me quedan un par de minutitos, quisiera hacer una aplicación aquí. Hay cuestiones de la adoración a Dios, y pensando particularmente en la iglesia,
¿Qué pudieran ser grises? ¿Qué pudiera uno no decir, no, eso es incumplir el principio regulador, sí o no? Ejemplo, el ritmo musical. Bueno, reggaetón, pues, ni modo, no vamos a sacar eso de la discusión. Pero pudiera haber algo que sea un himno, pero a full batería, a guitarra eléctrica, a bajo, a bien estruendoso, que uno pudiera decir, pero es música. Y Dios no reguló la melodía y demás. Y la cuestión se pone gris. Y uno pudiera decir, bueno, si es verdad, él está cumpliendo con cantarle al Señor y Dios pues no dijo que tenía que ser música suave, música rápida, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí viene el punto. ¿Refleja eso a un Dios glorioso, solemne? ¿O a un Dios que, uy, no, más bien salgamos de ahí, que qué escándalo esa iglesia? O sea, el carácter de Dios debe reflejarse en la adoración, en todo lo que se hace. A ver, Dios manda a predicar, pero si el predicador fuera muy indecoroso, un lenguaje muy vulgar, pues mal vestido, pues uno pudiera decir, no, pues no hay que ser legalistas en hablar de un traje, en hablar de corbata, en las modas y demás. Bueno, listo, puede ser cierto, está muy gris el asunto. Pero ¿qué refleja más? La gloria del Dios que Él está proclamando. Entonces eso me regula a mí la vestimenta. Eso me regula a mí la forma de hablar. Cuando yo voy a la iglesia a adorar a Dios, sí, no podemos decir, no, mira, es que cuando vas a la iglesia tienes que vestirte de gala y todo aquello. No podemos poner la regla así rigurosa, pero voy a adorar a un Dios santo, majestuoso, glorioso. Quiero irme lo mejor posible. Pues no estoy hablando de todo el hombre saco y corbata, pero por lo menos me voy decoroso. No me voy en pantaloneta a adorar a Dios. Pues si alguien llega aquí en pantaloneta, pues uno no lo va a sancionar, pero uno diría, refleja. Ese es el punto, ¿no? O sea, no estamos hablando de pecado o no pecado. Estamos hablando de qué refleja más esa gloria del Señor que yo estoy adorando. Y yo pienso que eso nos disipa tanta zona gris que se genera en estos debates. ¿Quién es el Dios que yo estoy adorando? Entonces yo quiero hacerlo todo de tal manera que refleje esa gloria. El devocional familiar, ya para salirnos de la iglesia. El devocional familiar. Pues, ¿qué refleja más gloria al Señor? Que lo hagamos tirados en la cama, todos relajados, o que nos sentamos, nos ponemos derechitos, prestamos atención. No vamos a decir, oye, qué pecado esa familia lo hizo en la cama. No, pues no es el punto, pero ¿qué refleja más gloria, más solemnidad al Señor? Todo eso, mis hermanos. ¿Cómo oro? ¿Cómo oro? Ya hemos hablado de eso. Sí, Dios quiere que tú hables con Él, eso es lo importante, tu actitud hacia Él, pero físicamente se nota esa devoción. O sea, cerrar los ojos y está ahí echado en la silla así. Sí, Señor. Y el pastor dirigiendo la oración ahí echado en la silla así. No durmiendo, pero así. No, pues no me siento, inclino mi rostro. Es que hasta el inclinar el rostro que solemos hacer es por eso, porque uno no piensa, hay una majestad ahí. Y uno como que no soy digno de verlo, bajo el rostro. Bueno, pudiera elevar el rostro como clamando, ¿no? Pudiera estar arrodillado, de verdad muy humillado. Todo eso refleja, hermanos, quién estoy orando, a quién me estoy refiriendo. No es un tema de que es pecado, esto es mandado, sino que todo lo que yo estoy haciendo en mi corazón, todo, refleja a esa majestad de Dios. Muy bien, terminemos entonces con la O de oración. Dándole gracias a Dios porque estamos en una iglesia que sigue el principio regulador. Por lo menos, amados, tenemos la tranquilidad de cuando venimos a la iglesia no estamos con una conciencia acusada porque esta iglesia anda haciendo cosas que Dios no recibe. Y dos, roguemos a Dios porque nuestra adoración, toda, tu casa, en la iglesia, sea en conformidad a su palabra.
necesitamos seguir aprendiendo. Cada vez vamos aprendiendo más, reformándonos más para adorar a Dios como Él quiere. Padre Santo, te damos gracias por recibir nuestra adoración cada domingo, principalmente y únicamente porque es en Cristo Jesús, Señor. No porque seamos una iglesia reformada, no porque seamos los más puros, sino porque tenemos un precioso mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, como iglesia, tú nos has dado luz en este tema y creemos, Señor, que es como te agrada la adoración. Creemos que la adoración que te agrada es como cada domingo la procuramos hacer. Sabemos que no es perfecta, Señor. Sabemos que no es la mejor de todas, pero puesto que hay un corazón sincero y hay el deseo de obedecer lo que tú mandas y no lo que nosotros queremos, y porque hay un precioso mediador, confiamos en que tú la recibes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia y en nuestra vida personal a madurar más en este tema para no estar presentándote una adoración vana, algo que no te agrade, algo que tú nos vieras y dijeras hipócrita, porque sabes que nos queremos es adorar a nosotros, hacer lo que nos place a nosotros y no lo que te place a ti. Ayúdanos, Señor Dios, por favor, a entender, a tener más luz y presentar una adoración de acuerdo a la grandeza de tu nombre. Para tu gloria pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.